@Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Punteando Millonarios, que logró ganar 2-1 con el gol del Tigre en el minuto 63. Camila, gracias. Me dejo dar una última muy rápida. También es tendencia ICETEX, y es una tendencia a la que hay que seguirle poniendo cuidado. Muy fuerte la polémica y muchos comentarios para el ministro de Educación de Colombia, que tiene una teoría muy extraña de explicar, Néstor. Dice que él no tiene nada que ver con la crisis financiera del ICETEX, que ese es un problema del Ministerio de Hacienda, aunque es él el presidente de la Junta Directiva del ICETEX, aunque es él el que fija las políticas de educación, aunque es él el que se encarga, entre otras cosas, de aprobar, ¿por qué no?, esos beneficios tributarios para jóvenes que hacen un crédito para entrar a la universidad. Están marchitando el ICETEX y hay allí un tema político, ya hablaremos de ello. Las 5 de la mañana, 38 minutos, sobre el técnico de Nacional, sobre la sanción al técnico, se llama Efraín Juárez. Es mexicano, Nacional goleó a Santa Fe ayer, pero durante todo el día la noticia ha sido esa extrema sanción que no le gustó ni siquiera al alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Absurdo. Lo único que le faltó fue pues echarlo de la ciudad. Absurdo. Yo primero quiero decir es, hombre, entre todos los que hacemos parte del fútbol, sean técnicos, jugadores, hinchas, todo el mundo, periodistas, todo el mundo, tenemos que en serio tener mesura y ser cuidadosos de las acciones. Ahora bien, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí que queda expulsado del estadio el técnico de Nacional durante 3 años es una cosa es que al final la sanción significaría que la inspectora de policía está echando por la puerta de atrás al técnico de Nacional, porque no podría dirigir los partidos de local en Medellín en el Atanasio Girardot. Sobre el fútbol, sobre el técnico de Nacional y sobre los resultados del fútbol anoche en el cuadrangular que comenzó. Este es el cuadrangular a JJ Osorio en Medellín. Hola Néstor, buenos días. Efraín Juárez dirigió solo 32 minutos a Atlético Nacional anoche en la apertura de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El técnico mexicano se fue expulsado por el árbitro Diego Ulloa, que consideró como una provocación al banco del Independiente Santa Fe la celebración del segundo gol verdolaga. Sobre el estratega mexicano pesa una sanción de la Inspección de Policía número 4 de Medellín, consistente en 26 millones de pesos de multa y la prohibición por 3 años para asistir a los estadios del país, sanción que tras la apelación de los abogados de Nacional espera fallo en segunda instancia en la Secretaría de Seguridad del Distrito. Anoche Nacional goleó 5-0 a Santa Fe, que desde el minuto 5 jugó con un hombre menos por la expulsión de su central Ortiz. El técnico peirano explicó así la derrota. Es muy difícil jugar con un jugador de menos y una ventaja de 3 goles en un primer tiempo. Eso es lo primero. Después sí aparece ventaja por las bandas, aparece ventaja por el medio, porque siempre falta un hombre más. No hay mucho para agregar con respecto al partido. Perdimos de una manera fea. Tenemos todos una vergüenza de lo que fue el partido, pero tenemos la misma. Estamos íntegros como para lo que viene. Por su parte, Luis Pérez, el asistente técnico de Atlético Nacional, se refirió a la expulsión de Juárez. Sabemos la capacidad
individual y colectiva del rival y bueno, creo que hicieron los muchachos un gran trabajo desde el primer minuto hasta el 45, 50. En el otro juego de la noche, Millonarios le ganó 2-1 al Deportivo Pasto con goles de Falcao García y Leonardo Castro en el inicio de los cuadrangulares. Hoy se jugarán los partidos del Grupo B. Once Caldas y Tolima jugarán a las 6:30 y Junior enfrentará a América a las 8:30 de la noche. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio. Gracias, John Jaime. 5:41 a.m. Está avanzando en el Senado de la República el drástico, el muy importante proyecto que descentraliza la economía en Colombia, que le va a dar más plata a las regiones. Es el Sistema General de Participaciones, regiones que van a pasar de recibir del gobierno nacional el 24% de los ingresos al 39%. Será gradual, con un riesgo fiscal también altísimo. El autor del proyecto, fue aprobado en 7 de los 8 debates, es decir, le queda solamente uno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Yo creo que ese tema ya está superado, yo creo que está claro. El Ministerio de Hacienda, las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda dan para este 39.5 para los 12 años, pero además insistir nuevamente en esto no es una discusión de que el Estado central se va a quedar como está hoy y vamos a crecer los departamentos y municipios de Colombia, no. Hay que adelgazar el Estado central, que es lo que no quieren algunos. Tenemos que recortar. Y hay una discusión muy de fondo, porque las regiones, por supuesto, quieren más plata. Los técnicos, los economistas, están advirtiendo desde diferentes regiones y desde diferentes sectores que esto sería desfinanciar las cuentas nacionales, con un riesgo altísimo de aumentar los problemas económicos. No técnicos, no economistas cualquiera, el propio gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en el debate en el Parlamento. Ahora, ¿qué es lo que hace la reforma? Que dice, no, eso no es suficiente. Hay que seguir aumentando y llevarlo, de acuerdo con los cálculos que tenemos, a 7.2% del PIB. Eso quiere decir que las transferencias como porcentaje del PIB, las transferencias del Sistema General de Participaciones, van a pasar de que 4.2% del PIB este año a 7.2% del PIB en el año 2000. Hablando de economía, la calificadora Fitch Ratings mantuvo el nivel de calificación para la economía colombiana en W positivo. Sin embargo, advierte al tiempo que será muy difícil el año entrante que el gobierno cumpla la regla fiscal, es decir, que cumpla la camisa de fuerza de la responsabilidad de solo gastar lo que recibe, teniendo en cuenta que no tiene plata, ni siquiera la tendría la suficiente con la reforma tributaria que no ha sido aprobada en el Congreso. Sobre esa declaración de Fitch Ratings, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Nos dice que estamos en el proceso de continuar hacia adelante y que las ventajas que tenemos es haber controlado la inflación, que espera que termine en el 5, alrededor del 5.3 este año, que hayamos controlado la deuda pública y que hayamos fortalecido los mecanismos institucionales. Importante que el Fondo Monetario Internacional nos dé el aval, ratificando en la práctica, estos organismos internacionales, los que califican la economía colombiana, están viendo nubarrones para la economía en el año 2025 y en el 2026. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. El próximo presidente o presidenta de Colombia tendrá que llegar con una reforma tributaria bajo el brazo. Ese es el pronóstico que está haciendo hoy Fitch Ratings, quien dice que más allá del 2026 vamos a necesitar un nuevo esfuerzo fiscal, pero no está previsto que lo haga el presidente Gustavo Petro ni su equipo. La última reforma de Petro sería la que se está discutiendo en el Congreso e incluso si se aprueba no se resuelven todos los problemas fiscales del país y será difícil que podamos cumplir el objetivo de la regla fiscal el próximo año. ¿Por qué? Porque la DIAN nuevamente tiene metas ambiciosas por cumplir y existe el riesgo de que no pueda hacerlo, según el informe de la calificadora. Los líos fiscales del país son la principal razón por la cual Colombia no ha recuperado el grado de inversión y eso se puede demorar bastante. De acuerdo con Fitch Ratings, la perspectiva de calificación del país es estable, es decir, no hay planes a la vista de ningún incremento. Nuestro nivel sigue siendo W+. Marcela Peña, Blue Radio. Hoy es jueves, día de marchas de trabajadores, de sindicatos y de maestros que salen a la calle a celebrar 5 años desde que declararon el paro, el estallido social en el gobierno anterior. Y lo hacen
no trabajando y no entregándole clases a los niños. Los sindicatos y comunes, la Central Unitaria de Trabajadores, que apoyan al gobierno, aprovechan el pretexto para expresar su respaldo al gobierno del presidente Petro. De los maestros, el presidente de FECODE, Domingo Ayala. Por ello es importante participar en defensa del gobierno del cambio, por las reformas sociales, económicas y políticas. Requerimos el mayor apoyo, porque hoy los maestros y el pueblo estamos reclamando todos los derechos Motivo del magisterio. Paro, hoy millones de niños se vuelven a quedar sin clase. Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Este jueves se conmemoran 5 años del estallido social. Recordarán a nuestros oyentes que entre el 2019 y el 2021 centenares de protestas fueron desencadenadas por una combinación de factores, incluyendo la situación económica del país, hechos graves de corrupción como el escándalo de centros poblados y la reforma tributaria que intentaba avalar el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Más de 1 millón de personas convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes salieron a las calles. Se presentaron hechos de vandalismo, desmanes en las principales ciudades del país. La jornada se intensificó tras la muerte de Dylan Cruz en una acción del ESMAD en Bogotá y culminó en el año 2021 impulsando un nuevo gobierno, que es hasta ahora la principal consecuencia del estallido social en Colombia. Lo confirma el concejal de Medellín por el Pacto Histórico, José Luis Marín. Incluso el hecho de que el paro nacional abra las puertas al nuevo gobierno también le coloca unos retos enormes al nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno tiene la obligación de responder ante las demandas del paro nacional. El paro nacional demostró una cosa, y es que las calles logran muchas veces lo que las instituciones no posibilitan. Néstor, en Bogotá, las movilizaciones organizadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunes y otras organizaciones iniciarán en el Parque Nacional sobre las 9 de la mañana. Se prevé cierres en la carrera séptima, por lo que las autoridades han recomendado a los conductores tomar rutas alternas. Las marchas también se replicarán en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena y otras ciudades. Cada lugar tendrá puntos de concentración específicos, como el Parque de las Luces en Medellín o la Plaza de la Paz en la capital del Atlántico. Javier Segura, Blue Radio. Y van a ser marchas pasadas por agua, porque el pronóstico es que hoy llueve prácticamente en todo el país. Las 5 de la mañana, 48 minutos. En Estados Unidos, atención, fue condenado a cadena perpetua un venezolano inmigrante ilegal que asesinó brutalmente a una joven de 22 años. Tema en el que se mete inclusive el reelegido presidente Donald Trump. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Laken Riley tenía tan solo 22 años el pasado febrero cuando fue asaltada, golpeada en su cabeza con una piedra y asfixiada hasta perder la vida. Había salido a trotar cuando fue asaltada por un sujeto que buscaba violarla. Ella se resistió, por lo que el tipo la mató. El responsable, José Antonio Ibarra, de 26 años, un venezolano que ingresó ilegalmente al país en 2022 y quien acaba de ser hallado culpable de 10 cargos por el brutal homicidio de esta joven estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia. Fueron 4 días de juicio en los cuales se relataron en detalle los acontecimientos y cómo Ibarra mató con intención a Riley. Incluso el condenado renunció a su derecho a testificar y a tener un jurado, por lo que quedó en manos del juez tomar la decisión y dictar la sentencia. Este fue el momento en el que el juez dio a conocer que era cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Count 1, malice murder. I sentence you to life without the possibility of parole. Count 2 will be vacated as a matter of operation of law. 1-1, el juez Patrick Haggard leyó los cargos y precisó que Ibarra era culpable de todos, que la evidencia presentada había sido abrumadora y que, de acuerdo a las pruebas presentadas por la fiscalía, el asesinato de Riley fue con un objeto contundente. Ibarra primero intentó violarla, al ver que se resistió cogió una piedra y le dio múltiples golpes en la cabeza a la joven, abriéndole varios huecos en su cráneo. Adicionalmente la asfixió. Al final, un análisis forense estableció que el motivo de la muerte fue trauma por fuerza contundente y asfixia. Este caso estremeció al país y alimentó el discurso en contra de los inmigrantes ilegales en plena campaña política. Es más, hubo señalamientos a Ibarra de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, pero no se pudo determinar con exactitud. Sobre todo, o más bien principalmente, el que sí tenía nexos con el Tren de Aragua era Diego Ibarra, su hermano, quien fue capturado también. Es más, el mismo Donald Trump, presidente electo, celebró la condena a través de una publicación en su red social X, asegurando que es momento de fortalecer la frontera y expulsar a estos criminales y bandidos del país. Néstor.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... En este tiempo de Navidad es necesario que tú cuides tus palabras, que tú uses palabras de afecto, de amabilidad, de bondad. Las palabras generan puentes, las palabras sanan heridas, las palabras abren oportunidades. Ahora 5 de la mañana, 53 minutos, y está lloviendo por fortuna donde toca. El sistema de Chingaza está por encima hoy de 53%. Regadera, el embalse, la regadera está por encima de 96%. Neusa está al 80%. San Rafael, la represa que queda por La Calera, está en 93%. Producto de que se han recuperado los embalses, dice el alcalde Galán, es posible que en enero, si sigue lloviendo, como dice el pronóstico que va a seguir lloviendo, en diciembre se levante el racionamiento de agua en Bogotá. Es el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. A veces, les digo, a veces tenemos un día como este en Bogotá y llueven los embalses. Y llueven digamos, en toda la cuenca de Chuza, de los ríos que llevan principalmente el agua a Chingaza. Y a veces ocurre lo contrario, aquí llueve mucho y allá el día es así como acá, en este momento. Entonces, eso pues es difícil de informar, pero la tendencia promedio del último mes es positiva. Si seguimos con esa buena tendencia positiva un mes más, yo creo que podremos cambiar las medidas. La tendencia es ascendente a pesar por la crisis del agua en Bogotá, como están peleando en pelea política el pacto histórico, anuncian debate contra el alcalde Carlos Fernando Galán. Del petrismo del pacto histórico, la senadora María José Pizarro. Este lunes 25 de noviembre, nuestro debate sobre la crisis del agua en Bogotá. Alcalde Carlos Fernando Galán, no eluda usted su responsabilidad. Usted tiene una cita en la Comisión Primera del Senado de la República para rendirle cuentas a la ciudadanía. Es cierto que ha llovido y ojalá en el debate salga que cuando Petro, el alcalde Petro, dirigía los destinos de Bogotá, no quiso construir Chingaza 2, que nos hubiera ahorrado todo este lío. A propósito de agua, anuncia inversiones para garantizar el suministro de agua en Bogotá, el Ministerio de Medio Ambiente, su titular, la ministra Susana Mohamad. Anunciamos que el Fondo Mundial del Clima ha aprobado $92 millones para el proyecto del corredor Sumapaz-Chingaza-Guerrero, un corredor importantísimo para el agua de Bogotá. El proyecto trabajado por el Distrito de Bogotá y también el Sistema Nacional Ambiental. Y en Bogotá hay un anuncio importante. En diciembre, la primera semana, 1 de diciembre, es domingo de la semana entrante, se entrega renovado, reconstruido el Parque Nacional, que fue ocupado durante muchos meses por los indígenas en Vera, que ya se fueron. Será una nueva cara para el parque, el legendario Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Juan Sebastián Chona.
Néstor, muy buenos días. Después de más de 2 meses de horas de recuperación, el Parque Nacional por fin tiene una estimación de cuándo podría volver a abrirse, siendo en la primera semana de diciembre la que la Secretaría espera hacer la entrega. Néstor, y es que recordemos que el parque, que se encuentra en la carrera séptima al lado de la Universidad Javeriana, fue el punto en donde al menos 600 integrantes de la comunidad embera se asentaron en el parque desde octubre del 2023, argumentando ser víctimas de violencia y esperando una respuesta del gobierno nacional. Aunque la espera fue larga, la comunidad indígena retornó a su territorio el 8 de septiembre y desde ese momento se empezaron los procesos de restauración, siendo el primer punto a tratar el de la recolección de desechos, en donde se recogieron al menos 30 toneladas de basura y se pudo dar inicio a recuperar la capa vegetal, fuentes hídricas y también a realizar trabajos de control de plagas. Por último, aunque el parque no se ha recuperado en su totalidad, sí se han estado haciendo las reparaciones necesarias y en pleno mes de Navidad, los ciudadanos y ciudadanas podrán caminar por este espacio público, al menos por una parte. Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este año hemos hecho una gira hermosísima por varias ciudades del país con el show de Voz Populi, Café Concierto Sentido del Humor. ¿Cómo le fue, vicepresidenta? Bueno, me fue muy bien porque pude recorrer el país en mi helicóptero y esta vez voy a llevarlo al Castor Plaza. Astor Plaza. ¿Yo qué dije? Castor. ¿Cómo es? Astor Plaza, el 4 de diciembre, último show del año aquí en Bogotá. No se lo pueden perder. Todos los personajes de Lorena Neira, de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño, de Dieguito Briceño, Tarcisio y también el grupo Salpicón. Y Jorge Alfredo Vargas presentando este show Café Concierto Sentido del Humor. Vayan, pueden comprar sus boletas en www.mitaquilla.com.co o directamente en la taquilla del teatro 4 de diciembre. Exacteza, ¿está lista? Pero claro que estamos listos, por siempre lista para mi Bogotá, para mi Colombia, para trabajar por mi país, para trabajar por mi ciudad. Vamos a trabajar y a irnos de show Café Concierto Sentido del Humor. ¿Lista, Cepa? Amiga, pero cómo no, marica, te vas a peinar para ese día, amiga, me encanta mucho. ¿Y Crazy? Ay, compañero, mira, yo estoy aquí bailando y... Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se fue. Todos los personajes, Café Concierto Sentido del Humor, Voz Populi, 4 de diciembre, en el Astor Plaza en Bogotá. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Está escampando por fortuna en Bogotá después de aguaceros durísimos anoche y esta madrugada.
acaban de reabrir la autopista Medellín-Bogotá, que también por lluvias y por los derrumbes estuvo cerrada desde las 7 de la noche en el peaje de Cocorná. La vía la abrieron solo con un paso a un carril y dependerá de los aguaceros de esta mañana. Si vuelve a llover, el Invías la volverá a cerrar. Pero no es solo allí el invierno. Esta mañana hay emergencia grave en Mesitas del Colegio, que queda en la salida occidental de Bogotá, y en Suezca, que queda al otro lado en Cundinamarca. En Mesitas se desbordó la quebrada Santa Marta, hay muchas casas y fincas de la zona inundadas. Y también emergencias en Bogotá por cuenta de una inundación esta mañana en la carrera séptima por el norte, entre la 116 y 122, carros varados en ese sector. Bienvenidos, ya les vamos a actualizar de la situación. Problemas en Santander esta mañana, se desbordó el río Magdalena, más problemas en la Mojana Sucreña, en donde el agua se está saliendo de cualquier récord histórico. Y a propósito de vías, les contaré, el gobierno tiene listo el nuevo aumento en el precio de los peajes, que sería a partir del 1 de diciembre, es decir, domingo de la semana entrante. Suben los peajes 4.6%, es decir, peajes van a quedar el más alto para vehículos particulares, alrededor de 27.000 pesos, que es tarifa, por ejemplo, que se paga en el departamento de Antioquia o en la vía a Villavicencio. Pero volverán a subir los peajes en enero, que será el aumento correspondiente a la inflación de este 2024. En total, entre el aumento del año entrante y el que viene a comienzos de enero, el gobierno calcula que van a subir los peajes cerca de 11%. El peaje de Pipiral, por ejemplo, que es el que va a la vía al llano, hoy vale 24.000 pesos. En diciembre queda alrededor de 26.000 y en enero, según la cifra estimada, va a estar por encima de 27.000 pesos. Haga la cuenta de sus peajes, que van a quedar con tarifas desbocadas. Doble incremento para cerrar el hueco fiscal y para pagar la decisión demagógica sin sustento técnico que tomó quien era ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hace 2 años, que a comienzos de enero del 2023 no subió los peajes. Y eso es lo que vamos a pagar ahora. Creó un hueco fiscal enorme y por eso van a subir consecutivamente 1 de enero y 1 de diciembre. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Noticias del invierno, noticias de peajes, y hablando de huecos fiscales y problemas de plata, les voy a contar de la situación de crisis, una inédita ahora en ICETEX, en donde intenta lavarse las manos el ministro de Educación, Daniel Rojas, que dice que él no tiene nada que ver con la crisis financiera del ICETEX. Él, que es el presidente de la Junta Directiva del ICETEX, en su condición de ministro de Educación, que maneja el sector, que es el vocero de la educación ante el gobierno, dice que la crisis en el ICETEX no es suya. El problema se lo intenta adjudicar al Ministerio de Hacienda, es un problema de fondo que está afectando a los becarios o prestamistas del ICETEX cada vez con menos plata. Hay 60.000 estudiantes a quienes no les giraron las matrículas, se van a quedar seguramente o en riesgo de quedarse sin universidad el próximo semestre. El gobierno no dice mucho sobre el ICETEX. Es una decisión, por un lado, política e ideológica del ministro Rojas, que en vez de girar el dinero, le quiere girar la plata, 1.4 billones de pesos, a las universidades públicas directamente, sin mediar el ICETEX. Así que estamos al borde de una extinción de uno de los institutos legendarios. Yo estudié con plata prestada del ICETEX, creo que somos millones, no hay una cifra muy clara, millones de colombianos que hemos estudiado financiados por el ICETEX. Tenemos muchas noticias, desafortunadamente, también para compartir sobre inseguridad. Anoche fue lanzada una granada en un local comercial al lado de la sede del IMPEC, en la calle 26, en Bogotá. Es la entrada al centro de Bogotá. La explosión quebró vidrios de la cafetería, de oficinas del IMPEC, y afectó un bus del sistema integrado de transporte que pasaba por el lugar. Por fortuna no hay heridos. No se sabe hasta ahora si el atentado era contra el IMPEC o era un tema contra la cafetería. Aparentemente también hay una teoría de una extorsión. Y anoche se robaron 3 camionetas de alta gama en Bogotá.
2 en Fontibón y una en el centro de Bogotá. Les contaré de una balacera en el sur de Barranquilla, en donde hay un muerto, 3 heridos, entre ellos un niño de 6 años. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día jueves. Hoy es 21 de noviembre, se están cumpliendo 122 años desde que terminó la Guerra de los 1000 días. Es el Día Mundial de la Filosofía, es el Día Mundial de la Televisión, y en 1831, un día como hoy, hace 183 años, se disolvió la Gran Colombia. Anoche hubo fútbol, comenzaron los cuadrangulares, goleó Nacional, 5-0 le clavó a Santa Fe y ganó Millonarios en Bogotá con gol de Falcao García. Y hay noticias a propósito alrededor de la increíble sanción al técnico de Nacional, Ricardo, que tendría que estar 3 años, increíblemente, sin poder entrar a dirigir al Atanasio Girardot, decisión tomada por una inspectora de policía en Medellín. Hola, Néstor, feliz mañana. Es cierto, el arranque de los cuadrangulares semifinales fue impresionante. Primero, una alegría gigante para los hinchas del Verde. Fue muy superior Atlético Nacional. Pasó por encima a Independiente de Santa Fe, que no tuvo ningún tipo de reacción. Incluso hubo autogol en el camino para el rojo bogotano, que tuvo una noche del olvido. 5-0 con la contundencia de un equipo. Y ¿sabe un detalle? Otra vez expulsaron a Juárez, otra vez es que no se ayuda, una celebración Juárez, ¿no? Desaforada, salida de tono, no se ayuda. Ya vamos a hablar en detalle de eso, de la sanción que en efecto no tiene un efecto, es decir, pudo dirigir la noche anterior porque no hay un fallo en firme a través de la apelación que ha hecho Atlético Nacional. Y lo otro, la alegría del hincha azul. Estaban esperando a Falcao, estaban esperando los goles del Tigre y llegaron o están llegando en el momento decisivo, ahora en el arranque de los cuadrangulares semifinales. Ojalá. No llovió anoche en Bogotá, ganó Millonarios, jugó bien Pasto. Sí. Lamento mucho por Nacional, que le expulsaron a su técnico. Lo lamento por Santa Fe, que fue goleado. Se le nota. No es cierto, no lo lamento, para ser sincero. 6 de la mañana, 7 minutos. Dios. Bienvenidos, aquí está lo más importante, el resumen que compartimos con ustedes en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Este último margen que queda, este 4.64, pues deberá estarse incrementando finalizando el año y pues como ya se dan estos incrementos en este marco contractual de las concesiones. La ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó que los peajes en Colombia subirán de precio el 4,64% para el mes de diciembre y para el mes de enero, lo que marque la inflación, que podría ser del 5,4%, es decir, sería un incremento cercano al 11%. A partir del 1 de enero de 2025, pues ya se da una plena normalidad en las tarifas de peajes, eso frente a los incrementos de IPC. La ministra también confirmó que a partir de febrero del próximo año va a iniciar el cobro de valorización para los predios que están en la área de influencia de la vía Barranquilla-Cartagena. La Dirección de Tránsito de la Policía tiene la autorización y el deber de hacer el cierre en este sector si continúan los fuertes aguaceros que se han presentado en el sector. A esta hora ya está habilitada la autopista Medellín-Bogotá en el tramo Caño Alegre, donde se tuvo cierre preventivo autorizado por el Invías por las fuertes lluvias en el oriente del Magdalena Medio de Antioquia, y donde, recordemos, estuvo cerrada la vía por 8 horas debido a 3 derrumbes. En la zona, en la carretera Puerto Triunfo hacia el sector Honduras de Sonsón, actualmente hay un represamiento del afluente, por lo que se mantiene la alerta por parte de los organismos de socorro. 300 familias damnificadas en esa zona rural que amanecieron inundados, también reporta el DAGRAN. Después de las 8 de la noche, los bomberos de Cundinamarca llegaron hasta el sector del colegio del municipio, al sur de Bogotá, donde por lo menos 15 predios se vieron inundados. Imagínese mire, se cayó la pared, mire todo lo que, la piscina de mi hermana, todo está inundado, está vuelto nada todo. Y en Suezca, Cundinamarca, fueron 3 los predios que se inundaron, dicen que no fueron de gravedad, pero sí hubo pánico en este punto de Cundinamarca. Y en Bogotá, llovió fuerte durante 1 hora, provocando que la carrera séptima colapsara desde la calle 116 hasta la calle 122. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en penúltimo debate la reforma al Sistema General de Participaciones. Esta busca modificar artículos de la Constitución para incrementar el porcentaje de ingresos de la nación que se destina a los entes territoriales a través del CGP. Sobre las críticas acerca de la viabilidad financiera de este proyecto, se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Está claro, el Ministerio de Hacienda, las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda dan para este 39.5 para los 12 años. Sin embargo, el gerente del Banco
Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que aumentar las tarifas a las regiones, como lo propone el proyecto del gobierno, dificultará la reducción de las tasas de interés. La ley lo que dice es, no, tiene que seguir creciendo de una manera fuerte y eso genera unos retos para la política fiscal muy grandes. La calificadora Fitch le ratifica al país la calificación W+, perspectiva estable. Es la misma que tenemos desde abril del año 2021, cuando Colombia perdió el grado de inversión. Incluso si todo le sale bien al gobierno de Gustavo Petro y en las próximas semanas el gobierno aprueba esa reforma tributaria que está en trámite, va a ser difícil que se cumplan las metas de regla fiscal el próximo año. Según Fitch, uno de los factores es que existe el riesgo de que no llegue toda la plata en impuestos que está esperando el gobierno, porque se incluyó mucho dinero que tiene que ver con el recaudo en la lucha contra la evasión de impuestos que hace la DIAN. El gobierno nacional, como lo ha dicho el presidente, se mantiene en su decisión y en la voluntad de avanzar en los diálogos de paz para lograr un acuerdo definitivo. La segunda Marquetalia, que era el grupo comandado por alias Iván Márquez, quedó separado. Al parecer, Márquez no estaría de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado en el marco del proceso de paz con el gobierno. De esta manera, los comandos de frontera y la coordinadora guerrillera han decidido avanzar en los diálogos con el gobierno sin importar que Márquez no esté en la mesa. Sobre este tema también habló el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Saludo la decisión grande que han tenido estas organizaciones de desligarse seguramente de la segunda Marquetalia y sostenerse en el acuerdo de paz. Durante el foro Así va la paz, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, se refirió a algunas decisiones que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz. En este sentido, cuestionó cuál es el objetivo de la JEP, la cual debería ser cerrar el conflicto armado. Que la Dirección Nacional de las extintas FARC asumía la responsabilidad de los hechos dolorosísimos de la guerra. Y la JEP está trasladando a las bases una investigación a las bases, lo que nos ha originado desconfianza, lo que nos ha originado que muchas personas, compañeros, se hayan rearmado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las declaraciones de Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, el cual afirmó que no sería posible alcanzar un acuerdo de paz con el actual gobierno de Gustavo Petro. El mensaje al ELN es que ya lo está dejando, cada día más se está quedando en el tren de la historia. Esa lucha de ellos está pasada de moda, que el pueblo colombiano rechaza todas esas actitudes de violencia, que están perdiendo una oportunidad de oro para construir paz en Colombia. El Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que durante la implementación del acuerdo de paz se encontraron hallazgos fiscales y también se advirtió que hubo una falta de planeación y además hubo más irregularidades. La Contraloría ha consolidado hallazgos con incidencia fiscal por 522.268 millones y beneficios de auditoría por 41.842 millones. Admisión de las interceptaciones telefónicas. Por horario, se habilita este estrado para estudiar la admisibilidad de las escuchas de las líneas telefónicas de Diego Javier Cadena Ramírez, Juan José Salazar, Fabián Rojas Puerta, Luz Marina Pineda Muñoz, mamá de Juan Guillermo Monsalve y Álvaro Uribe Vélez. Durante la audiencia preparatoria del caso del expresidente Álvaro Uribe se admitieron las interceptaciones telefónicas realizadas al abogado Diego Cadena y al teléfono del exmandatario, consideradas fundamentales por la Fiscalía. Además, se redujo la lista de testigos de la defensa, excluyendo nombres clave. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso participará de este juicio. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirma que según estimaciones de la asociación, el costo de la reforma a la salud aprobada en su primer debate en el Congreso tendría un déficit total en el sistema de 141,4 billones de pesos en los próximos años. A Colombia, de verdad, un riesgo fiscal inmenso, pero sobre todo significa una promesa que el Estado colombiano no va a ser capaz de cumplir con los ciudadanos. Hay respuesta por parte del Ministerio de Educación frente al desfinanciamiento del ICETEX para el 2025. La entidad, que asignó poco más de 400.000 millones de pesos como presupuesto, persiste en mantener un modelo de financiación centrado en la demanda. Hoy se conmemoran 5 años del denominado estallido social y por eso varios sindicatos y organizaciones sociales en Colombia van a realizar manifestaciones. En Bogotá se van a encontrar a las 9 de la mañana en el Parque Nacional para luego marchar hasta la Plaza de Bolívar por toda la carrera séptima. También se esperan concentraciones en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Tunja, en Manizales, en Montería y en otras ciudades principales del país.
pero la tendencia promedio del último mes es positiva. Si seguimos con esa buena tendencia positiva un mes más, yo creo que podremos cambiar las medidas. Así se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán frente al incremento de agua en los embalses que surten a Bogotá. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, también confirmó que se aprobaron $92 millones para mejorar el corredor Sumapaz-Chingaza-Guerrero, canal vital para el agua en la sabana de Bogotá. Consiste en sostener la conservación de las áreas protegidas, pero también la restauración de 15.000 hectáreas adicionales que están enfocadas en la provisión de agua, incluyendo la reconversión productiva de las comunidades. Por primera vez en la historia, un misil balístico intercontinental ha sido usado en combate. El objetivo, la ciudad ucraniana de Dnipro. El artefacto ha sido lanzado por el ejército ruso desde unos 1.000 kilómetros de distancia. Y aunque portaba una carga convencional, este tipo de armas están diseñadas para llevar en su interior cabezas nucleares a una distancia máxima de 5.000 kilómetros. Los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano dieron inicio. El partido destacado de la jornada fue el que disputaron Nacional y Santa Fe en Medellín. El verde paisa goleó 5-0 a Santa Fe, y en el Campín de Bogotá, Millonarios derrotó 2-1 a Pasto, donde el Tigre Falcao fue protagonista. Marcó su primer gol en el Campín con la camisa de Millonarios. Hacer el gol hoy, después de tanto tiempo que lo busqué, jugar cuadrangulares, la expectativa siempre es como la de un joven que está debutando. Hoy el turno será del Grupo B. A las 6:30 p.m, Once Caldas jugará contra Tolima, y a las 8:30 de la noche, Junior recibirá al América de Cali. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Adriana Pombo tuvo la valentía de contar cómo ha vivido con estrés postraumático después de haber sufrido una violación en Colombia haciendo su trabajo. Así que es imperdible este capítulo sobre estrés postraumático en ¡Qué locura!, porque ya está disponible la segunda temporada. Los espero, ahí están en sus plataformas de audio preferidas. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con Esta es Blue, más que radio. El aguacero comenzó en Bogotá anoche tarde y ha diluviado hasta esta madrugada. Producto de las lluvias, esta mañana hay inundaciones en la carrera séptima, especialmente en el norte, entre la 116 y la 123, que es donde se arma el trancón y en donde se arma el riachuelo. Yo vivo en esa zona, Néstor.
en ese sector. Le tocó el trancón. Y todavía a esta hora, viniendo hacia Mañanas Blue, había vehículos varados y algunas grúas intentando sacarlos, porque ahí hay un desnivel en ese sitio, desnivel, ¿verdad? Hay un deprimido natural allí, antes de llegar a la bomba, y es donde se arma el gran charco. Ahí la carrera séptima hace una curva y en esa curva se complica la cosa. Producto de esa lagunita que se arma allí, los carros comienzan a vararse y eso crea problemas, que es lo mismo que está pasando hoy en diferentes regiones del país. Lo de Bogotá es en el norte de Bogotá. Y le digo, pero llueve duro, está desbordado el río Magdalena. Hay problemas nuevamente en la Mojana Sucreña. Ya les vamos a contar, acaba de ser habilitada la autopista Medellín-Bogotá para quienes están pendientes de los efectos de las lluvias, que todavía quedan muchas por venir. Imagínense esta suma, lluvias más obras. Eso me tocó a mí ahí en la 68. Junte esas dos variables. Además, ayer en la tarde los trancones en Bogotá fueron impresionantes, porque llovió en algunas zonas, no como anoche que fue el aguacero. No, anoche se rompió el cielo. Pero súmele las obras que hay en varias partes de Bogotá, trancón. Y viene diciembre, ni le digo. 6 de la mañana, 21 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Paciencia, porque además hoy es un día jueves que va a ser de manifestaciones. Hoy los sindicatos, no se sabe de qué proporción es la marcha, salen a la calle a celebrar 5 años desde cuando comenzaron los paros en ese momento contra el gobierno anterior. Sobre las emergencias, las lluvias, esta mañana en Bogotá, en el norte se encuentra Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las 2 emergencias en Cundinamarca. La primera, en el sector del colegio, a hora y media de la capital del país. Allí la quebrada Santa Marta se desbordó, la red de alcantarillado colapsó y por eso los residentes de este punto de Cundinamarca comenzaron a ver cómo el agua arrastraba los electrodomésticos de varias viviendas, de varios establecimientos comerciales por el centro de este municipio. Hablamos precisamente con el sargento Carlos Rosso, quien nos contó los pormenores de esta emergencia atendida hasta esta madrugada. Colapso de la red hidráulica de alcantarillado y desbordamiento de la quebrada Santa Marta, con afectación hasta el momento de un censo aproximadamente de 15 viviendas afectadas, entre ellos establecimientos comerciales, y nos encontramos con una familia damnificada. Algunas familias permanecieron en sus inmuebles a pesar de estar inundados, dicen que también cuidándose de que no les robaran sus pertenencias, y una de ellas precisamente nos contó lo que pasó y lo que está pasando hasta ahora en el colegio Cundinamarca. Pues imagínese que mire, se cayó la pared, mire todo lo que, la piscina de mi hermana, todo está inundado, está vuelto nada todo está, mire esa peatonal cómo está, mire cómo está, todo el mundo está sacando agua. Todo el mundo. Y casi a la misma hora, entre 8 y 9 de la noche, otra emergencia, pero en Suezca, Cundinamarca, hacia el norte de Bogotá. Allí la quebrada La Picota se taponó, al parecer por basuras, y de allí los bomberos llegaron rápidamente con la comunidad, comenzaron a quitar esas bolsas que estaban obstaculizando el paso del agua. Igual alcanzó a ingresar a las vías principales de este municipio, afectando por lo menos 4 predios. Dicen los bomberos que de no llegar a tiempo, tal vez la situación hubiera sido otra y muchas casas se hubieran inundado en este punto en Suezca, Cundinamarca. Y en Bogotá ni decir, la carrera séptima con calle 116 hasta la 122 taponada por un gigantesco charco y 2 buses del SITP, varios carros particulares atrapados, y por eso los bomberos estuvieron rescatando a los pasajeros hasta las 12 de la noche. Eduard Porras, Blue Radio. Por cuenta de estos aguaceros también estuvo cerrada hasta esta madrugada la autopista Medellín-Bogotá, que ya fue reabierta parcialmente. Hay emergencias, eso sí, en el departamento de Antioquia, alrededor de Puerto Triunfo, en Sonsón, en donde sigue lloviendo muy intensamente. Héctor Santamaría. Néstor, el invierno sigue generando grandes emergencias en diferentes localidades del departamento. En las zonas rurales de los municipios de Sonsón y Puerto Triunfo, a esta hora avanzan los censos de damnificados luego de las fuertes lluvias que ocasionaron crecientes súbitas, un movimiento en masa, inundaciones en Puerto Triunfo que afectaron la movilidad en la autopista Medellín-Bogotá. Miguel Leiva, secretario de Planeación de Puerto Triunfo, entregó el primer reporte de las familias afectadas que lo perdieron todo y que veían cómo sus electrodomésticos eran arrastrados por el río que se desbordó.
En este momento haciendo evaluación y atendiendo de manera prioritaria aproximadamente más de 300 familias en el corregimiento de Las Mercedes y 30 familias en el sector del Hueco. Tenemos varios sectores del municipio afectados por una fuerte creciente de los cauces de las quebradas Las Mercedes y Caño Conejo en el sector de Tren Rancho. La otra preocupación, Néstor, es que por cuenta de un represamiento, un afluente de la parte alta de la vía Puerto Triunfo hacia el sector Honduras de Sonsón, que pone en riesgo a las comunidades aguas abajo, Carlos Ríos, director del DAGRAN, aseguró que los organismos de socorro están en alerta. Ya estamos en este momento con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo revisando todas las capacidades, revisando adicionalmente cuáles fueron las causas de esta emergencia y obviamente todas las capacidades operativas ya están al servicio de este municipio y de los municipios. Si persisten las lluvias, existe riesgo de deslizamientos que ponga en riesgo la vida de los conductores que se dirigen al centro del país. Habrá cierre nocturno preventivo de la autopista Medellín-Bogotá, según autorizó el Invías, en el tramo peaje Cocornal, a altura del cruce del sector Caño Alegre. Mauricio Hoyos, director territorial del Invías. La Dirección de Tránsito de la Policía tiene la autorización y el deber de hacer el cierre en este sector si continúan los fuertes aguaceros que se han presentado en el sector. Para los cierres nocturnos y si se continúa esta situación de emergencia en esa zona del Magdalena Medio antioqueño, Néstor, hay que invitar a los conductores, especialmente en horario nocturno, porque los cierres serían de 7 de la noche a 5 de la mañana y pueden tomar rutas alternas como la ruta Medellín-Cisneros-Puerto Berrío y también la ruta Medellín-Manizales para llegar a la ciudad de Bogotá, Néstor. Gracias, Héctor. 6 de la mañana, 26 minutos. Carreteras que no soportan un aguacero. Vamos a tener aumento de peajes desde diciembre. Uno, que es una rezagada decisión que viene desde comienzos del año 2023, que no se tomó entonces y se va a tomar la semana entrante. Entra en vigencia un aumento de los peajes de 4.6%. Y después en enero un aumento también de peajes que será el equivalente a la inflación de este 2024. Anuncios de la ministra de Transporte, Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. En la práctica, como usted dice, son 2 golpes seguidos para el bolsillo de los colombianos, según lo anunció en las últimas horas la ministra de Transporte, María Costanza García. Hay que decir que antes de terminar el año habrá un alza del 4.64% que afecta a los peajes administrados por el Invías y la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. La ministra también anunció que a partir de enero de 2025 también subirán los peajes dependiendo de la cifra de inflación que se estima sea al 6%, y hay que decir que pues esto obviamente son, como lo decimos, 2 golpes para el bolsillo de los colombianos. Escuchamos la declaración de la ministra María Costanza García en diálogo con Noticias Caracol. Este último margen que queda, este 4.64, pues deberá estarse incrementando finalizando el año y pues como ya se dan estos incrementos en este marco contractual de las concesiones. Ministra, teniendo en cuenta que cada enero se realiza un nuevo aumento por el inicio de año, ¿podríamos esperar también un aumento en enero ya correspondiente al año 2025? A partir del 1 de enero de 2025, pues ya se da una plena normalidad en las tarifas de peajes, eso frente a los incrementos de IPC. Para poner un ejemplo a los oyentes, el peaje de Pipiral en la vía al Llano, que hoy vale 24.100 pesos en diciembre, quedará en 25.518 pesos y en enero, según la cifra de inflación estimada, llegaría este peaje en la vía al Llano a 27.050 pesos. Con las dos altas, hablando del túnel de Oriente Medellín, quedará en 29.504 pesos y el peaje de entrada a Bogotá y el de Siberia, que hoy valen 14.000 pesos, quedará a 16.000 pesos el próximo año, teniendo en cuenta los dos ajustes. Hay que decir, Néstor, también que la ministra también hizo un anuncio importante, y es que a partir de febrero del próximo año iniciará el cobro de valorización para 147.000 predios que están en área de influencia en la vía Barranquilla-Cartagena. Aclaró que 101.000 predios fueron exonerados de este cobro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. La tesis de hoy del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, no solo es inédita, sino difícil de explicar y hasta jocosa, si no fuera porque en la mitad hay 600.000 estudiantes a punto de quedarse sin universidad. Dice el ministro de Educación que la crisis financiera del ICETEX no es un problema suyo, sino que es culpa del Ministerio de Hacienda, que porque el ICETEX es una entidad financiera. Eso es cierto, el ICETEX funciona como un banco, pero el ministro no se puede lavar las manos como si no fuera él el que maneja el sector, como si no fuera él el presidente de la Junta Directiva del ICETEX, como si no fuera él el ministro de Educación de turno que da el guiño para elegir al presidente del ICETEX, como si no fuera en el Ministerio de Educación, donde hay una cosa que se llama proyecto de inversión, desde donde se toman las decisiones precisamente de la plata para el ICETEX. En la práctica, lo que está pasando es que cada año el Ministerio de Educación hace su presupuesto sectorial, que es de unos 57 billones de pesos, y pide plata para cada entidad o para cada programa adscrito, por ejemplo, para el PAE, para el Fondo de Infraestructura a la Educación, para el ICFES y también para el ICETEX. Así es como el Ministerio de Educación dice a quién le giran qué y cuánta plata. Lo que hizo esta vez el ministro de Educación fue coger del 1.5 billones de pesos que cada año en promedio administra el ICETEX y decir que para 2025 solo serán 400.000 millones de pesos, porque el resto de la plata será para gratuidad y que se le va a girar directamente a las universidades públicas del país sin pasar por el ICETEX. Y eso, aunque es discutible, puede hacerlo. El problema es que al ministro se le olvida que hay estudiantes en universidades privadas que por este problema están quedando en el limbo y que pasarán a ser 60.000 ninis en este país el próximo semestre, que no trabajan pero tampoco pueden estudiar porque simplemente se acabó la plata en el ICETEX, una cosa que nunca se había visto en 30 años. Las consecuencias de esta decisión es que por primera vez el ICETEX no abriría convocatoria para el año 2025. Y ministro, la discusión hay que darla de frente, reconociendo que al ICETEX lo quieren marchitar, disminuir, volver al origen de prestar plata solo para estudios en el exterior. Hay que reconocer que quieren acabar al ICETEX por una decisión ideológica, una decisión política suya del gobierno de no darle plata a universidades privadas. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Problemas en el ICETEX, que se suman también a otros 3 problemas de las finanzas públicas. 3 temas que se tocan, 3 patas de una misma mesa, 2 rotas y en pésimo estado, y una, digamos que todavía en firme, pero también con malos presagios, dada la mala situación económica del gobierno de Gustavo Petro y el creciente descuadre en las cuentas oficiales del Estado colombiano. La primera pata en pésimo estado, la de la reforma a la salud, que ayer aprobó la Comisión Séptima de la Cámara en primer debate y que ahora pasa a plenaria de la Cámara, donde el gobierno ha demostrado tener mayorías para pasar sus reformas. Reforma con enorme impacto fiscal, 141 billones de pesos de déficit en 10 años, según cálculos de la ANDI, unas 7 veces más que lo estimado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que calcula el impacto en apenas 21 billones de pesos, y reforma que, según el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, va a generar, y aquí quiero abrir comillas, una inmensa crisis en todas las entidades que hacen parte del sistema de salud, cierro comillas. Pata rota esta, la de la reforma a la salud, que se suma también a otra segunda pata rota y también en pésimo estado, el proyecto de descentralización, que le da más plata y más autonomía a las regiones, que eleva gradualmente en 12 años los ingresos corrientes del gobierno central colombiano, que se transfieren a los municipios, a los departamentos, que lo sube del 24% actual al 39%, pero que genera también enormes preocupaciones sobre las finanzas públicas del Estado colombiano. Un proyecto que de hecho ya pasó a último y octavo debate en la Cámara, que ya es lo último que le falta para convertirse en ley,
ley, pero que ayer tuvo nueva advertencia por parte del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, que en audiencia en el Congreso dijo que va a complicar todavía más el ya gravísimo problema de las finanzas públicas con unas transferencias que pasan del 4 al 8% del Producto Interno Bruto, un incremento insostenible que por lo demás va a ser muy difícil que bajen las tasas de interés para el resto de los colombianos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Hay varias noticias en las últimas horas sobre las investigaciones que se adelantan por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro. En primer lugar, hablemos del Consejo de Estado, que negó una petición con la que se buscaba suspender el pliego de cargos y la investigación formal en materia administrativa que inició el Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Petro, contra su gerente de campaña Ricardo Roa y otras personas por la presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de 2022. En la práctica, la sección segunda del Consejo de Estado negó lo que pretendía el abogado del presidente Petro, Héctor Carvajal, y le dio vía libre al CNE para que siga investigando a tanto el jefe del Estado como a su campaña para determinar si encuentra o no responsabilidad suya en las presuntas irregularidades relacionadas con la posible violación de topes electorales en más de 5.000 millones de pesos que se habrán gastado de más de lo permitido entre primera y segunda vuelta presidencial. Sin embargo, hay que ser claros en que todavía no hay decisión de fondo frente a la petición del abogado del presidente. Podríamos explicarlo de esta manera. Héctor Carvajal perdió un round, pero todavía no ha perdido la pelea, que inició por medio de una acción de tutela, que es la última carta jurídica que por ahora le queda al jefe de Estado. Mientras esto ocurre en el Consejo de Estado, en la Comisión de Acusación de la Cámara, se viven horas cruciales en las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro. Por una parte, fue aceptada una solicitud de impedimento que entabló la representante Catherine Miranda para participar en este caso, teniendo en cuenta que a pesar de que hoy es una de las más duras críticas del gobierno, fue la jefe de debate del entonces candidato Petro en 2022. Pero el tema más importante que se definirá en los próximos días es la posibilidad de que el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alirio Uribe, uno de los investigadores del presidente Gustavo Petro, sea apartado del caso, luego de una recusación que presentó en su contra el representante a la Cámara, Cristian Garcés, por considerar que Alirio Uribe no se declaró impedido pese a haber apoyado la campaña Petro Presidente 2022 y a pesar de haber formado parte de entidades que han defendido al hoy jefe de Estado en diferentes procesos penales. Si se llegara a aprobar esa recusación, tendría que nombrarse un nuevo investigador del jefe de Estado. Muy posiblemente será designado un representante a la Cámara que no pertenezca al pacto histórico, lo que representaría evidentemente un duro revés político para el presidente Gustavo Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana. La fractura de la disidencia, conocida como la Segunda Marquetalia, es un hecho. Ahora son los denominados Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico los que están oficializando ese divorcio y anunciándole al gobierno que quieren seguir en la mesa de diálogos de paz, pero que no van a usar el nombre de esa franquicia como se los prohibió Iván Márquez. Los que se quedan en la paz total son dos de las estructuras más poderosas que tienen injerencia en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá y que quedan con la representación de Walter Mendoza, que fungía como el jefe de la delegación de paz de esa guerrilla. La separación implica que Iván Márquez, del que no se sabe si está vivo o muerto, queda por fuera del proceso, que el gobierno va a seguir con él o sin él, que se convirtió nuevamente en la piedra en el zapato para la paz en Colombia. Alrededor de la atomización, el gobierno también va a tener que evaluar qué va a pasar con los frentes que tienen o que van a delinquir en la serranía del Perijá y la Orinoquía bajo el mando del Salco Aldinever, quien, según inteligencia militar, también estaba en un pulso de poder militar con Mendoza, que es el jefe de paz de la delegación de la guerrilla. Finalmente, el gobierno también tiene que evaluar cuántos hombres conforman los frentes con los que seguirá negociando y que hoy se separan de la Segunda Marquetalia, que llegó a tener 2.000 hombres en las filas y con armas. El tiempo corre y no en favor del gobierno en su proyecto de paz total, que tiene también que pensar qué va a hacer con las disidencias y con el ELN, que ya le notificó
otra vez oficialmente al gobierno a través de alias Pablo Beltrán, que negociará la paz con el próximo gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Las relaciones sanas se construyen y se construyen con buenas conversaciones. Estas conversaciones no siempre son agradables, la mayoría de veces son incómodas y la tendencia del ser humano es a rechazar lo incómodo, a hacerlo para un ladito, a estar tranquilo, aunque esa tranquilidad no sea verdadera, aunque sea realmente una falsa paz. Pero qué incómodo es, ¿no? Desajustarse, desacomodarse. ¿Por qué? Porque nos conocemos o creemos que nos conocemos y sabemos que somos fosforito, o estamos muy tranquilos o estamos muy bravos, y cuando vamos a hablar con nuestra pareja no podemos simplemente hablar de las cosas. ¿Por qué? Fíjate que en una reunión de copropiedad, por ejemplo, o en tu trabajo, tienes que resolver los problemas, pero no puedes gritar, no puedes levantar la voz, no puedes hacerle daño al otro, tienes que resolver. Lo mismo debe ser con nuestra pareja. Cuando vemos las guerras en televisión decimos, es increíble que ese par de presidentes no sean capaces de sentarse y hablar. Las cosas se solucionan hablando, ¿ok? Pues soluciona la guerra de tu hogar hablando con tu pareja. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la gente. 6 de la mañana, 41 minutos, con la nutrida información deportiva después de la fecha del fútbol de anoche en Medellín y en Bogotá. Ricardo Rego con los deportes. Bueno, mi querido Néstor, hoy Millonarios celebra la victoria, pero más que la victoria, el encuentro de Falcao con su primer gol en la capital de la República. Y vaya gol, yo creo que es un gol de manual, es uno de esos goles que vale la pena las nuevas generaciones vieran, por la forma y la técnica con la que el Tigre se levanta, la fortaleza y el poder de definición, enloqueció a un Campín a reventar y abrió el camino de una victoria, ojo, frente a un Deportivo Pasto que jugó bien, que no le hizo fácil la vida al equipo que dirige Alberto Gamero. Luego Leo Castro sería el encargado ya de concretar la victoria. Tras una pena máxima, hubo un pisotón de Sergio Mosquera. Digamos que en la revisión se ve claro el contacto y ahí acertó el central John Ospina. Y la otra cara se vivió en Medellín, con un Nacional muy superior a Independiente Santa Fe. Y no solo por la roja tempranera de Marcelo Ortiz, que fue justa, la falta contra Andrés Sarmiento, sino porque realmente está jugando muy bien al fútbol Atlético Nacional y eso hay que aplaudirlo. Lo que no hay que aplaudir son las acciones, los ademanes, la forma como incita a la violencia el señor Efraín Juárez. Vuelve y juega. Lo volvieron a expulsar anoche al técnico de Nacional. Es que, Néstor, marca el primer gol Sarmiento. O sea, perdóneme, Ricardo, que no entiendo una cosa. A ver. Lo sancionaron ayer una inspectora de policía por los gestos del partido pasado contra Medellín, ¿cierto? Sí. Le clavan 3 años. Que a mí me parece una sanción pues desmedida. Sí. Cuando mi papá me decía, no vuelves a ver televisión en 4 años, eso es una cosa exagerada. Pero eso, aquí no podría dirigir ni Klopp, ni Simeone, ni Mourinho. Es decir, técnicos efusivos que celebren, aquí no podrían, porque la gente se molesta. Pero no, padre, pero a ver, él cometió no ni tan ni muy no padre. Son técnicos, no son técnicos efusivos, padre, tampoco. Hombre, mire a Simeone, todo lo que Simeone ha hecho, saltado. Mire a Klopp cómo celebraba. Es que yo creo que también nos hemos vuelto ahora a besar un escudo da cárcel. No, hombre, no, están exagerando, están pero, exagerando. Padre, todo en su contexto. Usted puede besar su escudo, pero besarlo mirando a la tribuna y estando en la zona de la tribuna, padre, en este caso de la resistencia del Independiente Medellín. Usted que ha sido tan categórico condenando la gaminería, la violencia,
la inseguridad en los estadios, son gestos como estos del técnico de Nacional los que llevan a eso. Estos son detonantes. El gesto solito, si usted lo pone en Noruega, si lo pone en Suecia, si lo pone en Holanda, no pasa nada. Pero es que aquí estamos en un clima sensible en donde hay que evitar las provocaciones. En lo que puedo estar de acuerdo con usted es que meterle 3 años al señor por los gestos, se llama Efraín Juárez. Juárez, el técnico de Nacional. Por esos gestos, me parece Néstor, que eso es que es un poquito demasiado. Digamos que exagerado. Sí, pero un detalle. Entonces estamos reclamando que se tomen medidas. No estoy yéndome al extremo de la inspectora. Estamos de acuerdo. Es demasiado. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a quedar manicruzados? ¿Vamos a permitir entonces estatuas ahora? Es decir, ya saben, de fútbol no se puede celebrar goles, tienen que celebrar goles así, impávidos, sin moverse, no vayan nunca a saltar. Ayer Falcao mete el gol, sale corriendo a la tribuna y se agarra la camiseta y yo dije, Dios, que no la vaya a besar. Que no la vaya a besar porque lo suspenden. Pero es un acto y es un gesto de cariño y de respeto, pero él no lo hizo provocando a una tribuna. Tenemos las imágenes del técnico de Nacional, por favor, pero Julián, y le presentamos a los oyentes, a la gente que está conectada en este momento en el canal de YouTube. Le celebró al Banco de Independiente Santa Fe. Sí, no, pero es que, padre, una celebración de esas, usted lo sabe porque usted sonríe socarronamente. Una celebración tipo Juárez no es inocua en Colombia. ¿Cómo la habrá sentido Elvis Perlaza, que salió furioso, desaforado del Banco Cardenal? Lo tuvieron que agarrar. Hombre, no. Es decir, es un acto de provocación. Pero el problema es Pero el problema es de Perlaza, realmente, claro, no de quien está celebrando. O sea, no puede ser que una persona no pueda celebrar de la manera como celebró el técnico de Nacional, y que porque el otro se vuelve energúmeno y entonces va y lo agrede. Y nos parece normal que eso ocurra. No, lo anormal es la reacción. La otro puede ser un acto de provocación en el fútbol, y entre los hinchas del fútbol hay muchos. Uno normalmente, aquí nosotros nos hacemos chistes para molestarnos, forma parte de las reglas de la afición del fútbol, pues molestar al otro, y si el equipo pierde uno se burla, y eso no quiere decir que el señor saque un revólver y me mate y entonces después digan que por qué lo provocó. No, a mí me parece que la sanción es exagerada. Puede ser que para evitar dificultades le pongan una sanción, yo no pero recuerdo, además yo sí pregunto esto, Néstor, a mí me parece... Yo no recuerdo, Ricardo, una sanción 3 años a un técnico que no puede estar a un técnico es una cosa increíble, que no puede entrar a un estadio. Casi le quitan la visa de trabajo. Prácticamente le acaba su trabajo, si fuera colombiano ese señor, digamos, ¿qué hace? Se pone una panadería. Es que siendo mexicano a mí me parece, no puede trabajar porque no puede ser técnico de Nacional tal y como quedó sancionado. No puede hacerlo claro, no, a mí me parece que hay una violación de derechos, y yo iba a preguntar esto, Néstor, que no lo sé, mire, en cualquier parte cuando a uno le van a poner una sanción, hay una cosa que se llama el principio de legalidad, de tipicidad, es decir, en alguna parte tiene que decir que una conducta de esas puede generar una sanción de 3 años. Y yo no sé si eso existe en los reglamentos, porque eso no es el capricho del juzgador que dice, bueno, me pareció gravísimo y le voy a poner 3, o me pareció poquito y le voy a poner 1. ¿Sabe qué es lo que pasa, Héctor? Que esto es código de policía, una decisión tomada por una inspectora, inspectora de policía. Sí. Néstor, pero eso es una cosa absurda. Mire, esa sanción no admite revisión, Néstor. Yo estoy seguro que eso no termina teniendo... Miren, sí admite revisión, porque tan admite revisión que la sanción se conoció ayer en toda la tarde. Y no fue sancionado, no está en firme la sanción. Pudo dirigir cuando digo no admite revisión, quiere decir es que no resiste la revisión, que se cae en la revisión. Ahí están pasando la celebración en nuestro canal de YouTube. Mire lo que hace así, es decir, así, hombre. ¿Cómo me repite? Mire, así, o sea, uy, qué tragedia, pues, mató a alguien. No, ahora están pidiendo estatuas, ¿qué? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es una cosa que no tiene ninguna proporción. Ahora, si va y le pega a alguien, yo pido que lo expulsen del país. Si va y peche a alguien, pero por celebrar. Entonces, Néstor, padre, mañana, cuando una celebración desmedida genere una batalla campal, espero que no venga aquí a decirnos que producto de una acción, vino a presentarse un episodio. Por Dios santo,
ustedes van a los estadios. Yo voy al estadio. Ustedes saben lo que ha pasado en los estadios de Colombia. ¿Usted le parece Ustedes saben el caldo de cultivo que es una tribuna popular en el estadio en Colombia. Yo he visto a Ospina celebrar goles con más extroversión que la que el técnico. Entonces nos quedamos de brazos cruzados. Pero la diferencia es que yo no soy técnico. Pero mire, es que no hizo nada. Y yo no estoy en el estadio, no tengo una responsabilidad adicional. Padre, el peso malicioso mire, un escudo, entonces. ¿Usted cree que por eso hay que echar a alguien, Néstor? No. Dígame la verdad, Néstor. No, padre. ¿Usted ve eso? ¿Alguien que hace así? Bueno, digamos, todo, lo pueden expulsar lo puede expulsar el árbitro en ese partido, suspenderlo la DIMAYOR, 5 fechas, lo que fuera. Pero prohibirle ejercer su profesión además durante 3 años. No, esa es otra discusión. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Con qué derecho una inspectora de policía, bueno, que es una funcionaria de la alcaldía, ¿no? Depende de la Secretaría de Gobierno del municipio, en este caso de Medellín. Digo yo, ¿de dónde sale semejante facultad? Es que realmente es una cosa estrambótica. 3 años que una persona no puede. Es como cuando yo me caliente aquí en esto, como nos calentamos muchas veces, y un inspector de policía resuelva decir que yo no puedo venir a opinar aquí 3 años seguidos. Yo he estado a punto. Pero como lo dice Héctor, usted sí tiene el derecho, pero el inspector de policía no, porque usted pues es mi jefe y puede dar por terminado el contrato. Pero un inspector de policía decirme que no puedo ejercer mi actividad durante 3 años. Es que, Héctor, yo no tengo. Claro, pero justamente como para esas arbitrariedades. Tan exagerado es que el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Ricardo, está protestando. Sí, claro, dice que dice, esto no tiene sentido. Pero mire, y es que el alcalde... Esto es, Luis Ernesto, le iba a decir, este es un retratico de la Colombia en donde somos laxos para que los oyentes entiendan algo importante. La gente... El alcalde... Vivimos entre matones que van a los estadios. Cristiano Ronaldo le mete un gol al Barça. Que le pegan a la gente. La matonería, la inseguridad, la violencia es pan nuestro en los estadios y hay de que todos los días. Y de un día para otro a una inspectora de policía que no tiene nada que ver con el fútbol. Este señor, el técnico de Nacional, debería ser sancionado pues por el mundo del fútbol. Decir, Ricardo, es una provocación, hacemos un llamado para que la gente que está en el fútbol no incurra en provocaciones, porque hay un tema de sensibilidad, porque Colombia es un país violento. Pero de ahí, Néstor, pero para que lo tengamos el claro, señor Juárez, y yo no soy hincha de Nacional, como usted sabe, me interesa defender a Nacional, pero los hinchas de Nacional se quedaron sin técnico 3 años porque una inspectora de policía le pareció, ¿por qué no 2 años y medio? Pero eso lo van a cambiar, Néstor. No, oiga, no, pero es que el problema no es ese, Luis Ernesto, no tenga duda que lo van a cambiar. Es que, no, mire, pero el problema sí es porque si a alguien le imponen una, digamos, padre, si usted dice algo en este programa indebido y que nunca aparece un juez de la República y le impone una sanción arbitraria, pues todo el mundo diría, oiga, ¿qué es esta salvajada? ¿Qué tenía que ver un juez de la República en la opinión que está profiriendo aquí el padre Linero? Y entonces, pues afortunadamente también pasa lo mismo en el mundo del derecho policivo, y la máxima autoridad policiva de cualquier ciudad es el alcalde. Entonces, les puedo informar que si la inspectora, que es una funcionaria de la alcaldía, que es la primera instancia, toma una decisión, pero el alcalde, que es la máxima autoridad policiva, y por supuesto, seguramente eso está delegado en cabeza del secretario de gobierno, la segunda instancia o de alguna... Pues la puede tumbar muy fácilmente. Eso es absolutamente revisable, porque también en estas decisiones hay esa segunda instancia que, como digo, es la máxima autoridad, el alcalde de cada ciudad. Oiga, pero yo insisto, para quienes yo insisto en la celebración. Perdóname, Aurelio, es que mire, recuerde, Cristiano Ronaldo le mandó a callar al Camp Nou, así. Cállese. Mourinho se puso un dedo así, le hizo así a toda la afición. Mourinho le gana un partido, clasifica con el Inter de Milán, sale y les dice: yo soy el number 1. Messi le hace un gol, se quita la camiseta y les muestra el número 10. Bueno, donde hubiera estado Ricardo Rego allá, me les dice: no, más nunca pueden volver al estadio ni Cristiano, ni Messi. Me da mucha pena, padre, me da mucha pena, pero son dos realidades absolutamente distintas. Son dos realidades absolutamente distintas. El problema es que en Colombia hay una ley, la ley del fútbol. Se llama la ley del fútbol. Sí, señor. Sí, señor. Y para ese tipo de acciones groseras del técnico mexicano Juárez, la ley contempla de 6 meses a 3 años de sanción. Héctor, de 6 meses a 3 años, y le pusieron la máxima. Pero es decir, si la inspectora no aplica la ley, comete un prevaricato. O mejor dicho, Juárez está dirigiendo
gratis, porque mínimo debería estar sancionado 6 meses. Aquí no puede venir ningún técnico extranjero a celebrar como en el Barça o como en el Liverpool. No, aquí hay una ley del fútbol, padre Linero. Qué pena con usted que no, bueno, no, padre, derogamos la ley, pero está sujeto a la ley el mexicano Juárez. La señora de pero poder, ¿cuál es la conducta? De poder puede. Es que de poder puede. No, dice, lo que estoy dice preguntando, Aurelio, de poder la señora puede. Hay una ley de acuerdo, la ley del fútbol que la respalda. De poder puede. Le estoy preguntando. Pero ¿qué es lo que dice? ¿A usted le parece? ¿Qué es lo que dice? Que no se puede celebrar un que quien golo, bese la camiseta va preso. La ley? No, es que el señor no besó la camiseta. El señor, ¿qué es lo que dice la ley? Dígame cuál es el artículo de a qué ley se refiere y la miramos. Porque estoy aquí mirando. ¿Qué es lo que dice? Estoy aquí mirando la ley. Bueno, a ver, veámosla porque es que a mí me parece, a mí me parece, esperemos que Aurelio la encuentre. Yo no conozco el artículo al que él se refiere y quiero ver cómo uno logra, a partir de una celebración como la que este señor, que francamente debo decir me parece una celebración normal en el fútbol. De las valoraciones probatorias. Título quinto. Disposiciones en materia de seguridad y convivencia en el deporte profesional del artículo 13 y subsiguientes. El que dentro de un espectáculo deportivo, estadio, cancha, tribuna, en el entorno de esta o con ocasión del evento deportivo, cometa cualquiera de las siguientes conductas, y empieza a hablar de las conductas que... ¿Cuáles son las conductas? Matar a otro, incendiar el estadio. ¿Puedo leerles lo que dice la inspectora de policía? No, sí. Mire, sí, claro, ¿qué dice la inspectora? De las valoraciones probatorias no le asiste duda alguna a esta agencia administrativa que el enfoque postural, visual y de direccionamiento del comportamiento que hoy se califica fue directo y concreto hacia el lugar en donde en un amplio y conocida mayoría se encontraban los aficionados del equipo Independiente Medellín. Pero hecho además el de la incitación a la violencia física que se materializó fácticamente. ¿Qué quiere decir postural? Pues la forma en la que él mueve las manos por eso, hacia la tribuna. Pero le sigo porque luego dice, mira lo que dice luego. Pero entonces hay que mover las manos donde uno fue directo y concreto. El Cholo Simeone, por ejemplo, que están viendo la imagen ustedes, muy parecida. Pero además tiene una agravante. Mire Simeone. El Cholo Simeone hace es que allá el Cholo no nos sirve. Se pone las manos. El Cholo no nos sirve. La ley en España debe ser distinta. Estamos en Colombia, no estamos en España. El Cholo Simeone se pone las manos en los genitales en señal, esta señal, voy a decirla en término feo, en término huevos, ¿cierto? Sí. En término, eso es sancionable. Este es el término del fútbol. Sí, claro que es sancionable. Claro que es sancionable, pero lo sanciona la autoridad del fútbol y en una sanción razonable. Déjeme les termino porque aquí viene la agresión física. Hecho además de la incitación a la violencia física, que se materializó fácticamente en las reacciones inmediatamente posteriores a la conducta del señor Juárez Valdés. Es decir, lo que hizo Efraín Juárez llevó a la violencia en la tribuna, dice la inspectora, a tal punto que le asistió a este despacho en las instalaciones que para tal fin se tiene en el escenario deportivo donde ocurrió el hecho, el imponer 3 sanciones administrativas y luego viene el resto. ¿Cuál violencia? Pero además tiene una agravante. ¿Usted se acuerda el video en el que una hincha, mal llamada hincha, dice apuñálelo? ¿Pero cuándo fue eso? En ese mismo escenario, en ese mismo momento. Claro. Tiene un agravante. Pues no lo apuñala, pero el efecto de la hincha diciéndolo. Dígame cuándo. Pues ese mismo día, Néstor. Pero eso fue hace 4 días y no pasó nada. No, claro, pero es como incita a la violencia a los hinchas del Medellín. Lo que pasa es que incitar a la violencia es una figura un poquito rara aquí, Ricardo, porque ¿qué es incitar a la violencia? Que el autor del gol celebre el gol. Bese la camiseta. Y la violencia que se genera en el estadio. Mire, a Cardona lo acaban de expulsar 2 fechas por besar la camiseta, Néstor. 2 fechas por besar la camiseta. Usted vio la celebración. Es que usted, mire, Néstor cuando vio la celebración se dio cuenta que no era nada, porque cuando a mí me dijeron eso, yo digo, uy, este tipo está loco. Pero fui a buscar inmediatamente la celebración y dije, no, yo muchas veces he celebrado aquí. Mire, aquí ayer que nos dijeron que éramos primer lugar, yo celebré. Y tiene un agravante. Pero además tiene un agravante. La ley contempla que cuando se trata de personas con responsabilidad, como es el caso del mexicano Juárez, es un agravante hacer
los actos que él hizo de manera provocadora. La ley tiene, es más, al futbolista ni siquiera, es un agravante cuando se trata de un entrenador, como organizador. Es un actor social, por supuesto. La Santa Inquisición se tomó el fútbol. Tal cual. La Santa Inquisición se tomó el fútbol. Tal cual. Pero para los que no se enteraron... Yo le quiero poner un ejemplo al padre Alberto Linero. La acción... Ricardo. Le pongo este cuadro. La acción, el partido es Unión Junior. Usted es hincha del Unión, ¿cierto? Usted es hincha del Unión. Y el técnico del Junior, cualquier nombre que sea, nacional o extranjero, celebra un gol en un clásico y va y se lo canta a usted que está como hincha en la tribuna. ¿Cuál es su reacción? La verdad, padre, es una buena pregunta. ¿Saco el rosario y hago una oración inmediatamente? No, yo sé cuál va a ser su reacción. Yo sé cuál va a ser su reacción. Pero y es una incitación a la reacción furiosa. Los técnicos tienen una responsabilidad muy importante porque son parte del deporte, del espectáculo, y tienen mayor responsabilidad que un hincha. Se pondría furioso, ¿cierto? Sí, me pondría furioso, pero yo no creo que reaccione violentamente. De hecho, me ha pasado muchas veces. Pero es que no se trata de pero yo sí creo que... No, padre, yo insisto... También estamos de acuerdo en que esos gestos importan. Sí, claro. Y que tienen consecuencias. Pero miren, es que estamos hablando de esto es porque estamos hablando de quizá el deporte que más pasiones genera, pero de lejos. Y no le genera pasiones únicamente a los hinchas, se lo genera también al director, que está absolutamente involucrado. Claro, y es maravilloso. Entonces... No, por supuesto, pero no podemos entonces convertir el fútbol en algo aséptico, algo que, digamos, la Santa Inquisición regulando el fútbol y la forma como celebran, entonces como celebra el director técnico, como celebran los hinchas. Sí. Y yo, la verdad, a mí me parece muy difícil en esa argumentación que leía Ricardo de la inspectora, cómo demuestra uno la causalidad entre que alguien celebra de una manera y que otro se torna violento. Es que eso sí me parece muy difícil. Uno puede demostrar la causalidad de que yo le disparé y maté al otro, pero la causalidad en que yo provoqué a alguien, puede que otra persona no se sienta provocado, sino que se muera de la risa. Yo me muero de la risa, de verdad. Yo veo cuando veo esa argumentación que es que la postural fue, ¿no? Como era postural. Claro el gesto postural, pues de que estaba mostrando algo, una actividad, digamos, sexual. Yo qué voy a saber, como lo quiera llamar la inspectora. Pero eso es un chiste. Esto es la Santa Inquisición dominando el fútbol y no lo deberíamos aceptar. Si era un acto machista, digamos, el gesto, pues porque evidentemente no nos digamos mentiras. Estaba haciendo el gesto que normalmente se hace para decir lo clavamos. Lo clavamos, que quiere decir sí. Pero eso no importa, no nos vamos a ir, pero no me quiero perder de la discusión. Me pone en video. No, es que estoy oyendo toda clase de Yo quiero preguntarle a Aurelio si encontró el artículo, porque yo lo estoy mirando en la ley del fútbol, los dos artículos en donde están descritas las conductas que están prohibidas y frente a las cuales se puede imponer una sanción, y no encuentro, porque en el artículo 14 dice quien pretenda ingresar o entrar de cualquier forma arma de fuego, en otra dice que estupefacientes, quien invada el terreno de juego, que no atienda las recomendaciones de la logística y tal. Y en el artículo 15 dice quien cometa agresión física, este señor no agredió físicamente a nadie, y quien cometa agresión verbal o dañe la infraestructura deportiva. No veo cuál es la conducta que este señor cometió. No entiendo cuál es la tipificación de la conducta que tiene que hacer la señora inspectora para ponerle semejante sanción. Le propongo, le voy a preguntar a los oyentes qué piensan de este gesto. Julián, si es tan amable, me vuelve a poner para que la gente que está en redes sociales, para que la gente que está en el canal de YouTube en este momento pueda ver el gesto. Juárez, se llama Juárez Técnico Nacional. Esta es la celebración. Acabo de escuchar una teoría que no sé de dónde sale, pero pues la respeto, que es machista la celebración del técnico de Nacional, que es violenta, dice la inspectora de policía, que lo sancionó 3 años, una celebración que a muchos les parece, nos parece una provocación, a otros no tanto.